recaudación en taquilla ha sido la peor que ha tenido Hollywood en 2024 contando los años de pandemia. El cine de superhéroes está llegando a su fin. Los servicios de streaming ya no están creciendo como antes. De hecho, está desacelerando y perdiendo suscriptores en general. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Acaso se está acabando? Sí, se está acabando el mundo y se está acabando el entretenimiento. Profesor Cocoon, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Seguramente si viven en internet tanto como yo han escuchado alguna de estas quejas. Y la verdad es que a pesar de que sí suenan muy reales, hace no mucho yo estaba haciendo un video como estos, tratando de hablarles sobre cuáles son los principales obstáculos económicos que están enfrentando no solo el cine de Hollywood, sino el cine del mundo en general. Pero ¿eso quiere decir necesariamente que se está acabando la industria o que está viviendo uno de los peores momentos? Eso es lo que me hace decir... no lo sé, Rick. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Porque miren, o sea, a pesar de que las primeras cintas del verano tipo de Fall Guy o Furiosa no cumplieron con las expectativas de la taquilla de Hollywood, en realidad han habido otros éxitos. O sea, Intensamente lleva recaudado a más de $1,200 millones. Mi villano favorito 4 también le fue muy bien. A Quiet Place Day 1 tuvo una muy buena recaudación y está teniendo una muy buena estabilidad o presencia en taquilla. Eso me lleva a pensar que tal vez lo que está cambiando es la forma en la que hablamos del cine y las series, particularmente en internet. Y eso es lo que nos lleva a tener no solo estas ideas súper cataclísmicas, sino a exagerarlas bastante. Profesor Cocoon, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Si nos ponemos a pensar cuál es el origen de estos llamados problemas o crisis económicas en Hollywood, es realmente por las decisiones que han tomado grandes conglomerados como Disney o Warner Bros. O sea, Disney está obsesionado con regresar a los niveles de recaudación que tenía en 2019, año en el que batió récords de recaudación mundial. Y lo entiendes, al final de cuentas es un conglomerado que lo que quiere es seguirse expandiendo y seguir creciendo. Y el hecho de que no haya podido recuperarse después de la pandemia y después de las grandes inversiones que tuvo que hacer para sacar a flote Disney Plus, pues entiendes que quiere que Indiana Jones 5 recaude $1,000 millones, igual Elemental, entiendes que tenga una crisis. Pero es una crisis de un gran conglomerado, o sea, de todas maneras sus películas dan de qué hablar y si son buenas o si son lo suficientemente diferentes, al menos, tiene éxitos como Intensamente. Y The Fall Guy, a pesar de que no tuvo el éxito, la recaudación esperada en taquilla, la verdad es que Universal Pictures tiene una de las finanzas más sanas y las mejores estrategias para distribuir sus contenidos. Porque Universal Pictures no se hizo para atrás y sigue promocionando o sigue más bien estrenando sus películas un mes o mes y medio en VOD, o sea, para renta digital o para renta física, después de que se estrenan en cines. Eso está muy bien porque cuando aparecen grandes éxitos como Mi Villano Favorito 4, pueden esperar un poquito a sacar la película para renta digital, pero cuando no les va tan bien como fue en el caso de The Fall Guy, sí la sacan para renta digital y les va bastante bien. O sea que tienen esta manera o esta versatilidad para poder sacar dinero de sus producciones, a pesar de que la taquilla no funcione tanto, no dependen tanto de ella. Lo cual habla de la necesidad de los grandes conglomerados para adaptarse y pensar nuevas maneras de generar ingresos, no tanto de el estado del cine o siquiera de los hábitos de consumo de las personas. Y esto es algo muy interesante que es a lo que yo me quiero centrar un poco en este video. ¿Por qué digo que la conversación alrededor del cine y las series está siendo muy exagerada en internet? Porque de repente estamos hablando de la fatiga de superhéroes y que ya las películas no funcionan y no sé qué más y bla 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 y ta ta ta. Pensando en el nivel de expectativa que tiene Deadpool y Wolverine, pensando en que también se proyecta para ser una de las películas de mayor recaudación en la historia, ¿de verdad podemos hablar
de una fatiga de superhéroes. O sea, también pensando en que todavía falta una película de superhéroes que se estrena en 2024 después de Deadpool a Wolverine, porque Kraven the Hunter está a la vuelta de la esquina. Bueno, no a la vuelta de la esquina, se estrena creo que en noviembre, diciembre, pero ya que tanto falta, unos 4 meses. Y después en 2025 vamos a tener un montón de nuevas películas. Se estrena Fantastic Four, se estrena la nueva película de Superman de James Gunn, que también están generando mucha conversación. Lo que me lleva a pensar que no es que haya una fatiga de superhéroes, hay una fatiga de historias de superhéroes aburrida. Que creo que eso también se habla muchísimo en internet, que es este hartazgo de que todas las películas se sientan iguales. Yo diría que más que las películas que se sienten iguales, de lo que estamos hartos es de hablar de la misma manera de una película o de una serie. Y creo que eso en gran medida fue lo que comenzó a afectar a Marvel. Si regresamos en el baúl de los recuerdos en mis tiempos, por ahí del 2012. Disculpen, con permiso, abran paso a un anciano. Yo puedo decirles, y recuerdo muy bien cómo se vivía la conversación en internet cuando se iba a estrenar Avengers 1. Y déjenme decirles que era algo muy, pero muy masivo. Reddit, Twitter, Facebook, estaban YouTube, oh Dios, YouTube. Yo le tengo mucho rencor a YouTube porque leyendo los comentarios de un video de teorías me spoileé la muerte de la agente Coulson. Pero eran momentos bonitos para estar en internet, porque había un montón de especulación y un montón de discusión alrededor de las películas de Marvel. Se sentía de verdad la emoción, la expectativa por el estreno de estas películas, y el internet sumaba mucho al hype y sumaba mucho a que las personas de verdad quisieran ir a ver una película y pagar por su boleto de cine. Yo recuerdo esa época porque era la época en la que también comencé a ver muchos youtubers que precisamente hablaban y diseccionaban cada momento, cada minuto, cada significado, cada símbolo de esas películas. Había algo importante, había muchas cosas de qué hablar. Y ahora, después de Endgame, siento que la conversación en internet se ha estandarizado bastante. Como que los algoritmos de Google y los algoritmos de redes sociales empezaron a decir, la conversación de superhéroes siempre va a jalar, entonces no es necesario que sea una conversación muy profunda o muy diferente, porque va a jalar. Siento que la conversación alrededor de ciertas historias, particularmente de películas de superhéroes, se ha estandarizado demasiado al punto en el que ya no es divertida. La gente cada vez menos hace análisis o teorías de lo que puede pasar. A mí me sorprendió mucho ahora con las nuevas filtraciones de las imágenes de Superman, que hubiera tan poquitas teorías o tan poquitos detalles. De hecho, yo hice un pequeño video de teorías que subí en TikTok, por si lo quieren ir a ver, que yo sentía que lo había sacado ya tarde y que además no me parecía que fuera súper original. O sea, sí me la pasé días investigando y rascando y viendo alguna que otra conversación. No sentía que estuviera diciendo algo muy diferente, y sin embargo no había tantos videos o tanta conversación alrededor de lo que se podía sacar de esas imágenes. Y miren, en mi TikTok la verdad yo lo sentía súper básico, porque ni siquiera me metí en el hecho de que hay periódicos en donde hablan sobre cómo Superman salva el día de pequeños, o bueno, no pequeños, ¿no? Sí son grandes desastres, pero no desastres a nivel mundial, sino que eran desastres nivel metrópoli, y eso a mí me llenó de hype, porque quiere decir que la gente lo quiere y que es un héroe local que está iniciando. Me emociona mucho. Y por eso la verdad me sorprendió ver que sí hay algunas teorías alrededor de lo que se puede hablar de Kingdom Come y demás, pero no hay esta intensidad o este análisis que se hacía antes. Y creo que tiene mucho que ver con cómo ha ido evolucionando la forma en la que hablamos en internet. Gracias a TikTok, ya todo es tan masivo, todo es tan inmediato, todo es tan rápido, que realmente se habla de los trends, o vemos muchos videos que hablan de la misma manera, de exactamente lo mismo, que simplemente están reciclando las mismas ideas una y otra vez. ¡Fuimos timados! Creo que eso se ve todavía más con la onda de los cores, de los aesthetic
gore de TikTok, en donde tratan de presentarte cómo se ve una aesthetic y más bien son videos encaminados a que tengan una cierta vibra, un cierto sentimiento, ya saben, como intellectual core, y te ponen un video muy bonito de una mujer intelectual leyendo en una chimenea o detrás tiene una gran librería de alguna universidad medio gótica y demás, o poor core, que resulta que es como yo me he visto por ser millennial, porque me gustaba Avril Lavigne en los 2000. Entonces creo que ya todo está tan estandarizado, o más bien todo se empaqueta tan rápido que las conversaciones se han vuelto muy parecidas entre sí. De hecho, al momento de hablar de cierto tipo de controversias, ya no generan el mismo nivel o el mismo impacto que tenían antes. Y esto lo sentí también por las recientes acusaciones que enfrenta mi escritor favorito, mi ex escritor favorito, Neil Gaiman, de abuso sexual con 2 de sus parejas. Miren, es un tema sumamente escabroso. 2 mujeres hablaron de sus experiencias con Neil Gaiman, dijeron que fue sexualmente abusivo mientras ellas tenían relaciones con él. Él acepta que sí tuvo relaciones con estas 2 mujeres, pero niega rotundamente que hubiera algún caso de abuso o que algún tipo de interacción no fuera consensuada. La policía ya lo está investigando. Se encuentran en este momento en la etapa de hacer cuestionarios pertinentes. Ya veremos qué ocurre con esa situación, pero la conversación es exactamente igual a como se ha dado otras miles de veces con respecto a figuras prolíficas o artistas interesantes o que resulta que son malas personas, tipo J.K. Rowling, por ejemplo. Entonces hablamos de separar al autor del artista, de si no nos importa. Hablan algunas personas a favor de Neil Gaiman, como hablaron de Johnny Depp, pero todo gira en torno a las mismas palabras, al mismo tipo de discusión, al mismo tema. Ya no hay esta diversidad de contenidos y de discusión como la había antes. Me parece muy curioso que empiece a darse este tipo de estandarización en la forma en la que hablamos de ciertos temas, cuando se están también dando el auge de ciertas teorías como la teoría del internet muerto. Esta teoría que habla de que actualmente en el internet hay más bots conversando, generando contenido que personas reales, y entonces de repente llega un punto en el que los bots están comunicándose con otros bots y la información pues está siendo circulada por bots y está siendo generada automáticamente para desinformar y para estar ahí nada más generando interacción en internet que en realidad es falsa. Que junto con la llegada de la inteligencia artificial siento que le da muchísima fuerza a esta teoría, porque ya no se sabe exactamente qué está siendo hecho por un humano y qué está siendo hecho por un robot o por un algoritmo. Últimamente me he dado cuenta que en Google tengo que ser sumamente específica con las cosas que quiero buscar, o ya de plano pongo lo que quiero buscar y le pongo el sufijo Reddit, para que por lo menos si alguien me va a engañar y me va a desinformar y me va a decir cosas tontas, al menos sé que una persona estuvo detrás de lo que sea que tenía para escribir ese posteo de Reddit y lo tuvo que publicar un humano, porque de otra manera o recibo unos chorrocientas ligas de que en realidad son de empresas patrocinadas, o la AI de Google ya no me dan resultados que necesariamente sean relevantes para mis búsquedas. Por ejemplo, el otro día literal busqué Wolverine Ultimate buscando que me sacara algo de información de los cómics de Ultimate o de la era de Wolverine, de los cómics de Ultimate de Marvel, y lo que recibí fue unos 20 links para comprar el nuevo control Ultimate Wolverine de algo de Xbox, no lo sé, yo no juego videojuegos. Esos bastardos me mintieron. Hay muchas personas que no están crónicamente en internet, aunque no lo podamos creer, y que utilizan a Google simplemente como uno de sus motores de búsqueda, si no es que el botón de búsqueda. De hecho, pues Google es un monopolio terriblemente grande sobre este rubro del internet. Entonces, si una persona o una niña más básico que apenas está empezando a utilizar herramientas de búsqueda va a recibir un montón de desinformación, o simplemente se va a quedar con los resultados más superficiales que Google le puede entregar, traicionando así la mera existencia del internet como herramienta que nos ayuda a
obtener más información de una manera más sencilla. Pero ese es otro tema. Lo que yo les quería decir es que este tipo de prácticas están afectando la manera en la que nosotros hablamos y nos comunicamos de ciertos temas, y cada vez es más difícil generar interacción y generar una conversación genuina alrededor de algo. Todo pasa demasiado rápido y es muchísimo más fácil que se empaquete y se decida y luego lo olvidemos, porque ya viene la siguiente cosa que también se va a empaquetar y que va a ser masiva y que se va a olvidar 2 meses después. Entonces creo que más bien la fatiga de superhéroes o este hartazgo que tenemos por un montón de películas blockbuster es porque obedecen mucho al tipo de conversaciones que estábamos teniendo hace 10 años en el 2014. O sea, esperan que la conversación de boca en boca se dé simplemente porque estamos hablando de una película de superhéroes, o se dé simplemente porque estamos hablando de una película que va a ser Warner o que va a ser Disney, cuando eso ya no es suficiente. Cada vez más hay una diferenciación grande entre lo que se habla en internet y cómo es la realidad. Creo que uno de los ejemplos más grandes que hemos tenido en el cine con respecto a esto es Morbius. O sea, It's Morbing Time se volvió tendencia en redes sociales durante muchísimo tiempo. Mucha gente hablaba una y otra vez de Morbius, tanto que Sony dijo, tal vez esta película sí tiene un nicho de personas que la va a querer ir a ver, por lo menos de manera irónica. Vamos a reestrenarla. Y cuando la reestrenaron siguió siendo un fracaso económico, porque realmente la gente no se estaba burlando de manera cariñosa de Morbius, simplemente se estaba burlando de Morbius y ya. Y aunque era muy vocal esa broma, no era suficiente como para jalar a la gente. Entonces, cuando las conversaciones se vuelven reales, como por ejemplo No Way Home o Deadpool and Wolverine, y cuando no, ahí es cuando siento que comienza a ser más difícil la cosa, porque como todo es tan masivo, o hay razones para creer o para argumentar que incluso la permanencia de las películas ya no está teniendo el mismo impacto. Díganme en los comentarios ¿cuál es la frase de alguna película reciente que de verdad se les haya quedado en la mente, en el corazón, y que la utilicen de manera referencial, de manera cotidiana? Ya saben, como la de Chicken Little de no, hijo, ya no te creo. Ya no, hijo, no te creo. O algo así. O Luke, soy tu padre. No, yo soy tu padre. Vamos a necesitar un bote más grande. Necesitas un barco más grande. Y ya saben, así frases que de verdad sientan que hayan pasado a la historia por lo épicas que son y que puedan reconocer la película o reconocer de dónde viene, así. Yo diría que eso se está acabando porque ahora lo que tenemos son los memes. Entonces, más bien, las películas permanecen en el inconsciente cuando logran trascender y convertirse en memes, como le pasó a Inside Out. Entre los memes de no, Riley, espérate a que conozcas al SAT, o espérate a que te engañen, o lo de la uy, una nueva emoción, las ganas de tomar Coca-Cola. Son memes divertidos que creo que ayudan mucho a la permanencia de una película y que de verdad están hablando de que le pegaron a la gente. Ya, bueno, no le pegaron, sino que impactaron a las personas de manera emocional. Cada vez hay una diferenciación más grande también con respecto a lo que ocurre en la vida real y lo que ocurre en internet. Porque, sinceramente, a pesar de que Intensamente sí fue muy grande, no había una permanencia, una conversación constante alrededor de sus personajes o de su historia. Y sin embargo, mucha gente fue a ver la película. Pasa lo mismo con Avatar de James Cameron. O sea, ¿quién se disfraza de Navi en San Diego Comic Con? Nadie. Y quien se disfraza de Navi en San Diego Comic Con va a ser la única persona disfrazada de Navi en San Diego Comic Con. ¡Anota eso! La gente no habla de Avatar en redes sociales, la gente no habla de Avatar en Reddit, no habla de Avatar nunca, salvo cuando se va a estrenar una nueva película de Avatar. Y sin embargo, han resultado películas sumamente exitosas porque la gente quiere ir a verlas, siente que tiene la necesidad de ir a verlas. Estamos hablando de tal vez una sociedad que no necesariamente está crónicamente en internet o que no necesariamente está relacionándose con los discursos que hay en internet alrededor de ciertos títulos, pero que tiene muy presente esas películas y las va a ver. Y ahí es donde me pongo a pensar
que tal vez nosotros estamos exagerando esta onda de la muerte del cine, la muerte del streaming, la muerte de la taquilla, y que las cosas son muchísimo más matizadas que eso. Más bien lo que estamos viviendo es una cámara de eco gigante que se da en redes sociales al respecto de ciertas temáticas, pero que no refleja ni la realidad ni tampoco la permanencia o la importancia que puede llegar a tener una película. Pero lo que sí refleja es estas ganas de la gente de verdad ver algo diferente. Creo que ejemplos como Maxine o ejemplos como Problemista, que es una gran película, o incluso cosas como Monkey Man o cosas como A Quiet Place Day One, apelan a estas personas que no necesariamente están muy metidas en internet o que no necesariamente son cinéfilas de hueso colorado, ofrecerles algo diferente, ofrecerles una experiencia distinta a lo que estábamos acostumbrados antes con los grandes blockbusters. Siento que ese es el gran reto que ahora tienen los grandes conglomerados de Hollywood. De cierta manera, condicionaron tanto a una audiencia, a un nicho específico, a que fuera tan vocal en redes sociales, y creyeron que eso sería suficiente para generar millones de dólares, que cuando se termina esa bonanza, en gran parte porque ya también se terminó la bonanza de taquilla que ofrecía China, ya no saben qué hacer porque la conversación sigue siendo igual. O sea, incluso la conversación alrededor de Deadpool and Wolverine es muy parecida a la que tuvimos en No Way Home. Que si los cameos, que si Taylor Swift, que si Patrick Stewart, que si Ian McKellen, que si van a regresar todos los mutantes de Fox, bla 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 bla. Siempre, o sea, son exactamente la misma forma de conversación. En cambio, hablar de Maxine es muchísimo más diferente porque hay otro tema del que les quería comentar, que es el miedo a los spoilers. No hay ya contenido que de verdad se atreva a hablar con spoilers en aras de dar algún tipo de análisis diferente. Yo voy a apoyar siempre. Es necesario hablar con spoilers si se quiere hablar a detalle de alguna película, de alguna serie, de alguna historia, especialmente si queremos hablar de un punto o queremos tocar otro tipo de temáticas. Pero siento que ahora, con la llegada de TikTok, cada vez es más prominente la idea de un resumen, que esto habla de la necesidad de la inmediatez. O sea, la gente no quiere ver la película, ni pensar la película, ni quiere pensar en los temas o las ideas que pueden nacer de sus historias favoritas, sino que lo que quiere es un resumen para no tener que ver esa historia en primer lugar. Y luego vienen simplemente los TikToks que recomiendan de manera más superficial si vale la pena verla o no, porque son TikToks que ayudan a tomar decisiones rápidas sobre un tema en tendencia. ¿Debes ver Mi Villano Favorito 4 o no? Si está buena o no. Pero como que el mundo estaba tan preocupado por los spoilers que ya no hay este interés por hablar de manera más específica sobre ciertos títulos. Y como todo es más inmediato, pues ya no se siente tanto el peso o esa transición a hablar de la historia. Incluso creo que lo podemos ver con Intensamente 2. O sea, a pesar de que ya pasó mucho tiempo y hay pocos videos, hay pocos análisis que hablen con spoilers, más bien hablan de easter eggs, hablan de memes, hablan de la reacción al final o hablan del ataque de ansiedad, pero ya no hablan a profundidad de estas historias. También lo estamos viendo en House of the Dragon, porque siento que antes, cada domingo, cuando se estrenaba un episodio de Game of Thrones, era tan grande que había un montón de conversación que duraba toda la semana. O sea, pero eran de que los videos de youtubers que subían el miércoles ya un análisis bien profundo, bien hecho sobre cada episodio, ahora más bien han sido sustituidos por hilos de Twitter que tal vez se meten a comparar la diferencia entre el libro y el show, pero ya no tanto hablando del impacto emocional o de los detalles o el easter egg. La conversación más atomizada, más sintetizada que se pueda tener es lo que estamos viviendo ahora. Y eso parece una consecuencia lógica de la evolución tecnológica en la que estamos viviendo. Creo que esa también es parte de la crisis que estamos viviendo, o la crisis que está viviendo Hollywood en taquilla. Porque la gente ya no está yendo tanto al cine, porque además de que tiene un montón de opciones nuevas o diferentes, realmente en sus feeds, en sus teléfonos, no
les está pareciendo una conversación lo suficientemente interesante como para que ellos sientan esta necesidad de ir al cine y ser parte de esa conversación. Por más bots que se hayan comprado, por más manipulada que haya sido la campaña del Snyder Cut y demás, es cierto que esa minoría fue sumamente vocal y que el movimiento sí hizo temblar a las empresas, sí hizo temblar a Warner Bros., sí se puso a repensar que tal vez sí había algo ahí que merecía ser contado o que por lo menos merecía tener una versión, especialmente por el cariño que la gente le empezó a tener a Zack Snyder, por el cariño que la gente le empezaba a tener a Henry Cavill, a Ben Affleck, y porque ya cada vez había más gente que recordaba con nostalgia esas películas, porque crecieron con ellas, fueron las películas que fueron a ver cuando eran infantes y ahora que ya eran adultos jóvenes, pues las recordaban con cariño y querían verlas y hablaban de ellas en internet. Y era una discusión diferente, porque no era nada más como la discusión de, es Marvel, tienes que ver la nueva película de Marvel, o en este caso, es DC, tienes que ver la nueva película de DC. Se hablaba de justicia, se hablaba de todo lo que había atravesado Zack Snyder para tratar de dar su visión de los superhéroes, por más controversial, chafa que fuera, y una gran corporación no le dejó. Ese era el gancho emocional del Snyder Cut y por eso tuvo tanto éxito en primer lugar. Pero de verdad era algo distinto. Había una forma diferente de hablar de Snyder. Y le pese a quien le pese, hubo un tiempo en el que hablar de Zack Snyder era empezar con debates eternos sobre si era un buen director o no, o sobre si sí valía la pena ver el universo extendido de DC o no en el cine. Ya no existen ese tipo de conversaciones, ya no hay ese tipo de conversaciones que de verdad generen un impacto real en la audiencia. Es muy difícil, es muy raro. Y creo que eso sí añade a la crisis de taquilla, porque entonces la gente cada vez más se cuestiona si vale la pena ir al cine o no, porque ¿cómo estamos hablando de las películas o las series? ¿Están hablando un grupo de ñoños si va a ser buena o no? ¿O si sigue siendo parte de la fatiga de superhéroes o no? Pues no la voy a ver, no quiero eso, no me interesa. Ya lo viví mucho tiempo. Definitivamente la forma en la que el internet comienza a homogeneizar absolutamente todos los discursos o todas las discusiones que se dan alrededor de un tema, la forma en la que funcionan los algoritmos que benefician más bien ciertos estándares o que se repliquen ciertas fórmulas para que pueda llegar a muchas personas, está siendo contraproducente porque no nos está dejando tener conversaciones genuinas que generen sentimientos o que generen interés en primer lugar por ciertas temáticas. Y hay temáticas que ya tenemos aparentemente tan gastadas que no nos interesa seguir hablando de ellas o simplemente no nos interesa seguir siendo parte de ese tipo de conversaciones. Lo cierto es que cuando hay algo suficientemente diferente o cuando hay algo que apela a un grupo de personas más allá de lo que vemos en los algoritmos, en los trailers o en los anuncios que nos aparecen en las redes sociales, cuando las cosas comienzan a tener éxito. Como Mi Villano Favorito 4, como Intensamente 2, como Maxine, incluso como Dune 2, que más allá de ser trends en internet, la gente quiere irlas a ver para conectar. Se sienten experiencias que se tienen que vivir. Y creo que ese es un tema interesante que voy a tocar en mi siguiente video ensayo, que será el video ensayo del mes. Esta necesidad de apagar las redes sociales, apagar el internet, desconectarnos un momento y vivir en el presente es algo que siento que estamos necesitando, al menos de manera subconsciente, cada vez más. Y creo que un síntoma de ello es precisamente la conversación que se genera a lo largo o alrededor de grandes blockbusters. Porque cuando de verdad nos ofrecen algo que nos hace decir esto es diferente, no se está hablando de esta conversación de la misma manera en la que se está hablando de las miles de películas y series que hay en Marvel o DC o lo que sea, tengo que ir a ver al cine. Tengo que irlo a vivir, tengo que experimentarlo. No para poner mi letterbox y mis estrellitas y decir que ya la vi en redes sociales, sino porque quiero experimentarlo y quiero vivirlo y quiero discutirlo. El cine y las series se están volviendo un síntoma de esta necesidad por romper con los algoritmos que nos están encasillando o que nos obligan a categorizarnos de una manera masiva y
muy superficial y además muy fugaz. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la conversación o creen que las conversaciones en internet están alcanzando un nivel de homogeneización en la que ya estamos hablando de la misma manera, de los mismos temas constantemente y eso es cansado y aburrido? ¿O piensan que hay otras razones, además de nuestra enfermedad crónica del internet, para decir que ya no nos interesa tanto el cine y las series? De verdad me gustaría escuchar mucho sus comentarios. Muchas gracias por ver estas pequeñas cápsulas de pensamientos o ideas. Espero que les gusten. El siguiente video va a ser el video ensayo, va a ser de Intensamente precisamente. ¿Cuántas veces puedo decir mente? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. No, va a ser justo de Intensamente, pero quiero más bien hablar sobre nuestra vida en internet y sobre cómo el internet nos ha generado tanta ansiedad. Intensamente logró capturar una de las experiencias masivas y una de las enfermedades de nuestros tiempos más importantes del mundo. Así, entonces, espero que les guste, espero que hayan disfrutado este video. Nos vemos la próxima.